Leonao, qué privilegio, un profundo agradecimiento a ti y a todos los que son parte del instituto y además y sobre todo a quienes se van a ir integrando a la plática. Un privilegio, lo vuelvo a repetir, en verdad, muy grande el que se me da de poder platicar estos temas que son importantes. Pues muchas gracias por más bien la oportunidad y por el tiempo. Sabemos que en esta realidad acelerada, el factor tiempo siempre es algo de mucha relevancia y pues también agradecemos a las personas que se están conectando porque justamente nos están dando tiempo y eso es muy valioso. Y bueno, ahora voy a presentar de manera formal al maestro Jaime Padilla y les quiero comentar que él es maestro en ciencias educativas, también es especialista en orientación psicopedagógica y licenciado en psicología. Él se ha dedicado sobre todo a la educación en diferentes niveles, bachillerato, superior, posgrado, pero gira alrededor del tema ética, psicología, filosofía y pues actualmente desarrollo humano. Y justamente por eso retomamos esta idea de este en vivo, pero antes de entrar en materia, a mí me gustaría preguntarte, Jaime, ¿cómo es que tú te interesas por esta parte del desarrollo humano? Es un tema bastante complejo el factor humano, la existencia humana. ¿Cómo es que tú llegas a este interés genuino que tienes? Gracias, Patti. Pues déjame decirte que es una pregunta para mí linda, en el sentido de que siempre me ha gustado, cuando digo siempre me refiero a desde los inicios de la carrera de psicología, precisamente, la interacción con ciertos profesores, con ciertas profesoras, esa calidez, esa humanidad, ese acompañamiento que dan en los procesos de formación, pues comienzan a ser interrogantes gracias a los referentes, ¿no? Que van siendo en nosotros como estudiantes. En ese sentido, llevo toda mi vida profesional, que no es mucha, ha sido en acompañar procesos de formación. Inicio, durante 10 años dirigí una universidad con diversas carreras y empecé a descubrir la importancia del desarrollo humano independientemente del área de formación, ya sean contadores, abogados, administradores, diseñadores gráficos. Sin embargo, ha sido como un embudo mi trayectoria profesional y laboral, en el sentido de que actualmente, y ya desde hace algunos años, me enfoco a trabajar con profesoras y con profesores del sector público y del sector particular. Y el desarrollo humano no es importante, es sustancial. Es decir, no podemos acompañar procesos de formación si no estamos en un proceso propio de desarrollo, de crecimiento personal, le llamo yo. Lo mismo sucede con quienes son padres, con quienes son madres, con quienes están acompañando, guiando o haciendo algo por el otro. Realmente esta guianza, esta compañía, inicia con uno mismo. Y durante mi formación académica me fui encontrando a diversos teóricos que precisamente hablaban de eso. Por ejemplo, Celestín Freinet, que decía, no podemos acompañar a vuestros estudiantes a que alcancen sus sueños si nosotros mismos nos desalentamos y nos sentamos tristes, cansados, en la encrucijada de los caminos.
si nosotros mismos, ¿no? Entonces, realmente a mí en lo particular, me parece que el desarrollo humano no es propio de una ciencia o de una disciplina, sino se puede hacer desde desde diversas dimensiones, desde diversas miradas. Y eso es precisamente lo importante. No es un tema de competencia, no es un tema de yo lo sé hacer, sino es un tema de unificación inclusive de la humanidad. Y qué interesante, dices puntos bien esenciales, pero creo que lo más importante que escucho en este momento es, y es necesario el crecimiento o el desarrollo personal porque todos estamos, más bien, estamos haciendo algo por el otro, trabajando con el otro. Sin embargo, hoy por hoy sabemos que pues todos estamos involucrados, todos nos afectamos y es una red que se interconecta y que mis acciones pues van a tener ciertas afecciones, pueden ser favorables o desfavorables en todo mi ambiente. Y esto es sumamente importante. Me gustaría, pues antes de introducirnos, eh, comentarnos por qué ¿por qué le apuestas al desarrollo humano o al crecimiento personal? Qué interesante pregunta. Cuando en la maestría, en una asignatura, perdón, la primera vez que traté de estudiar el doctorado, y digo traté porque nos cerraron el programa, me encontré con un análisis bien interesante que hacía el tutor pedagógico en ese momento acerca de Edgar Morin. Y Edgar Morin hablaba precisamente de dos cosas importantes. Asumir, y hay niveles de asumir la realidad, nos va a ayudar a descubrirnos y a vivir en verdad de una manera única. Él lo llama poética. Seguido de ese texto que a mí me encantó, me sigue acompañando, siempre saco a colación a Delors. Él dice, la misión de la educación es que cada persona construya su proyecto de vida. Y eso tiene que ver precisamente con la autorrealización. Cuando estudiamos psicología, nos llevan por diversos caminos, ¿no? Inclusive, no sé si lo sigan enseñando así, pero las tres fuerzas de la psicología, pero con la que yo me identifico, y me identifico bastante fuerte, es con el humanismo. Y cuando voy introduciéndome como un aficionado, no soy experto, ni mucho menos, me encuentro que el humanismo es bien duro, el humanismo es rudo inclusive. Y Abraham Maslow habla acerca de que la persona sana, que es la persona que se autorrealiza, se va a identificar primero con la especie, con su propia especie. Y fíjate lo que dice después. Y también se va a identificar con los animales, los va a respetar. Y se va a identificar con las plantas. Y entonces eso me lleva a pensar que si nosotros crecemos como persona, vamos a buscar la evolución, la mejoría o crear las condiciones necesarias para que todos nos desarrollemos. Por eso me interesa el crecimiento humano. A Edgar Morin le preguntaron si se podía salvar la humanidad. Ahorita somos más de 8,000 millones de personas. La respuesta es simple, sí, que se autorrealicen. Es simple, pero es toda esa complejidad que conlleva, ¿no? Y ahí es donde entramos los educadores, donde entran los psicoterapeutas, donde entran los grupos de apoyo, las religiones. Es un trabajo, en verdad, en conjunto. Muy interesante porque seguimos hablando de esta unidad que deberíamos buscar, que debería ser esa utopía alcanzar. Y pues quisiera también preguntarte, y ahora sí ya para entrar en materia, es que en la actualidad
el mundo contemporáneo va a una velocidad impresionante. Todos vamos corriendo porque ya teníamos que estar en otro lugar. Hay mucha información por todos las redes sociales, por todos los medios de comunicación que te incitan a vive rápido y alcanza y desea tener más, poseer más, trabaja más para comprar más. Y entonces hay algunos términos como la japicracia, ¿no? Y además de trabajar y ir veloz, también tienes la obligación de ser feliz, porque a eso veniste. Y para ser feliz, pues hay que seguir trabajando más para comprar más, viajar más y tener experiencias. Y mucho de esto ha generado alguna idea en relación al éxito. De repente pensamos que ser exitosos es como igualar a tener una fuerte economía o tener la posibilidad de viajar por todos lados, de tener bienes materiales, de tener un puesto con muy alto estatus. Y pues sí, podría ser que para algunos eso es el éxito. ¿Será que para la intención de nuestra siguiente pregunta será ese el éxito? Y entonces mi pregunta del envío pues es, ¿por qué las personas fracasan? Bueno, ¿por qué las personas fracasan? Voy a lanzar unas ideas, ¿te parece? Y a ver no en el sentido de que voy a improvisar, las he trabajado. Fíjate que en el texto de Summerhill, escrito por Alexander Neil, ese texto es en verdad maravilloso. Si eres educador o si quieres ampliar, es maravilloso, pero es triste también, porque pareciera que lleva a cabo una utopía, ¿no? O sea, como que, bueno, no quiero hablar de eso. Pero el prólogo lo escribe uno de quien fue mis teóricos favoritos, Erich Fromm. Y Erich Fromm, fíjate lo que dice ayer, dice, el ser humano es el eterno lactante, el que quiere más y mejores cosas. Y ya, empieza a desarrollar, esa idea la desarrolla de una manera maravillosa en el amor a la vida, lo desarrolla ahí sobre todo, y un poquito en el miedo a la libertad. Este sistema, Patti, lo hemos configurado para desear, porque realmente lo que mueve al ser humano es el deseo. Yo no soy de definiciones, porque las definiciones nos limitan, pero vamos a entender al deseo como la fuerza de la conciencia. Y ahorita voy a hablar de la conciencia, ¿ok? Entonces, lo que nos mueve es el deseo por obtener algo. Pero esta configuración, es decir, del sistema en la que nosotros hemos participado, por supuesto, nos ha orillado a desear en planos importantes, por supuesto que son importantes, pero que nos han desviado de descubrir nuestra esencia, de descubrir nuestra naturaleza. Me explico. Para que nosotros comprendamos al fenómeno humano, es necesario, y casi todas las corrientes lo hacen, como segmentar, ¿no? Que la dimensión biológica, orgánica, ¿no? Lo psicosocial, etcétera. Pero yo lo voy a poner de la siguiente manera. Lo corpóreo, lo emocional y lo intelectual están en una categoría de inteligencia. Y todo lo que nosotros deseamos normalmente va para allá y es concreto. Si yo quiero unos taquitos al pastor, ¿a quién no le encantan los taquitos al pastor? Deseo los tacos al pastor y voy y los compro.
y doy satisfacción a mi deseo. Pero ¿cuánto tiempo dura? Instantes. Mientras los estoy comiendo y termino de comer y se acabó. Y tengo que volver a regresar. Si quiero dormir, duermo. Si quiero bailar, bailo. Si quiero jugar juegos, si quiero viajar, viajo. Pero cuando vamos queriendo más y más, realmente, ¿qué es lo que estamos llenando? ¿Es porque es una necesidad que va acorde a nuestra propia naturaleza? ¿O es porque es una necesidad que nos han hecho creer que tenemos? La segunda parte es las emociones. En las emociones hay algo bien interesante, que dejamos que nos gobiernen, cuando realmente la función de las emociones es como la sal. ¿Cómo sabría una comida sin sal, aún con los mejores ingredientes? Pues bien, pero con sal sabría mejor. Las emociones son los que nos van a lo que nos va a permitir conectar con el presente con fuerza, con expresión. Pero normalmente nos dejamos llevar por las emociones y actuamos. Si estás enojado, actúas enojado. Si estás triste, actúas triste. Si estás melancólico. Inclusive hay teorías de las emociones. Cuando realmente nosotros deberíamos gobernar a las emociones, porque es interno. Hay una lucha de la conciencia ahí bien interesante. Y en lo intelectual, no paramos. Las personas que están en el ámbito profesional o laboral no paran. Que una licenciatura, que una maestría, que un doctorado, que más especialidades. Y si se hace el conocimiento, eso es maravilloso. Pero si se hace por un reconocimiento que va a alimentar el ego, entonces hay un problema. Y déjame comentarte que actualmente hay un problema bien grande que nosotros hemos generado. Los que estudiamos o fuimos a la escuela universitaria, nos estamos enojando con los que no fueron y ganan más. ¿Por qué ellos van a ganar más si nosotros estudiamos? Entonces, en el intelecto se dan las ansiedades, las angustias, el estrés en todas sus manifestaciones, las preocupaciones. Y queremos más y voy a tener el ascenso, por supuesto. Si lo deseas y te esfuerzas y haces lo que tienes que hacer, que vamos a hablar más adelante, lo vas a lograr. Pero eso no quiere decir que tengamos una vida estable. Déjame decirte que de la universidad, y no es una queja, es solamente para fines didácticos, donde yo estudié, regresé a dar clases, tenía una clase. Yo adoraba mi clase, amaba mi clase. Pero alguien reclamó mi clase y se la dieron por antigüedad, porque era mejor profe, lo que sea. En nuestra cultura, la idea de éxito es que alguien tiene que perder. Si yo tengo el ascenso, los otros no. Si a mí me dan el aumento, a los otros no. Si yo gano el taxi, en lugar del taxi, los otros no. Y eso realmente va a producir demasiadas incomodidades a nivel intelectual. Y así es como estamos viviendo. Es un malestar realmente interesante de la cultura. Ahora, tratando de ir aterrizando a la pregunta acerca del éxito, acerca del fracaso, vamos a entender el éxito como el materializar una idea. Pero la idea de éxito que quiero platicar con los que estamos conectados es éxito, lo dice el rapper, es tenerlo todo
voy a tratar de no enredarme en esto que voy a decir. El pensamiento que está en la mente, que está en nuestra estructura psíquica, es una tecnología. Va evolucionando, va avanzando. Por eso, los contemporáneos piensan diferente que los más viejos o los que ya no están con nosotros. Pero eso no quiere decir que ellos estuvieran equivocados. Ellos pensaban, y había pensamientos más elevados, tú lo sabes, ¿no? Mujeres adelantadas a su época, hombres adelantados a su época, pero la forma en cómo se piensa es una evolución. Y hoy estamos pensando de manera diferente. Me explico. Hasta finales del siglo pasado, se hablaba de la cultura del esfuerzo. Si tú te esfuerzas, lo vas a lograr. Y nuestros padres lo lograron. Nuestros abuelos lograron grandes cosas o cosas importantes. Lo que los abuelos lograron, lo que los padres lograron, son puentes que nosotros deberíamos utilizar para seguir avanzando como humanidad. Pero ahora, si te das cuenta, nuestra contemporaneidad ya no se quiere esforzar. Ojo, no se quiere esforzar como se esforzaron los que nos antecedieron, porque estamos pensando diferente. Yo no estoy diciendo que mejor o peor. ¿Cuántas personas hoy en día no se siguen esforzando? Porque además el esfuerzo lo vemos como físico, como intelectual, y no están logrando lo que desean. Personas honestas, personas íntegras, personas que salen a luchar todos los días. Y pareciera ser que las cosas se están complicando. No sé cómo vamos. Bastante bien, creo que tocas muchos puntos de relevancia y pues si me permites me gustaría que expandieras esta idea pues justamente de cómo ha ido cambiando el pensamiento y justamente cómo este pensamiento afecta o bueno, más bien nos hace tener una perspectiva de la realidad o de términos como el éxito, la felicidad en esta realidad. Ok. Voy a tratar de contestar o introducirme desde el concepto fracaso. Y voy a darle dos líneas. Cuando las personas sienten que fracasan, es porque no lograron ese algo. Y nos generamos ilusiones como, no te preocupes, va a venir algo mejor. Y eso algo mejor nunca llega. Cuando realmente es que no estabas preparado para obtener eso. Es decir, no habíamos creado la plataforma para que eso llegara. Me explico. En esa estructura social, y que además tiene fundamentos políticos, fundamentos económicos, religiosos, de otro tipo, nos hemos programado para pensar en el efecto, es decir, en lo que quiero. Y entonces nos esforzamos por propósitos, nos esforzamos por metas, nos esforzamos por objetivos. Me explico. A ver si logro transmitir la idea. Cuando los reyes, y ustedes lo pueden ver en esas películas maravillosas de guerra, iban a la guerra, antes de salir a la guerra, consultaban la estrategia de guerra con los sabios y con los generales. Me explico. No salían a la guerra improvisadamente.
sino decían, si yo hago esto, ¿qué va a suceder? No se preocupaban tanto en el efecto, sino en la causa. Si yo hago esto, ¿qué sucede? Y entonces los sabios daban sus opiniones, sus intervenciones, y los generales de guerra también. Pensar de una manera más elevada es pensar en causas y no en efectos. Cuando yo deseo, digo, quiero tener ese auto, porque otra persona lo tiene o porque lo vi, es efecto. Eso simplemente va a llegar si hemos generado una plataforma. Pero nuestra inteligencia a nivel corporal, emocional e intelectual se enfoca en quiero el auto. Y todos los esfuerzos en tener el auto, en tener la casa. Ojo, no estoy diciendo que eso está mal. Dios me libre de usar la palabra mal en este momento. Pero tiene que ver cómo yo estoy dirigiendo mis fuerzas. Cuando realmente podemos pensar en algo mucho más valioso y en algo mucho más grande, que es la causa. Y empezar a pensar en cómo funciona el sistema a partir de generar causas, nos va a hacer dos cosas. La primera, entender cómo funciona y empezar a crear. Y los efectos van a llegar. Lo que como personas nos cuesta comprender es que somos responsables de las condiciones en las que yo me encuentro. Claro, hay análisis políticos, económicos, que las condiciones dependen de muchas cosas, y eso es cierto, y voy a hablar ahorita acerca de la conciencia. Pero realmente el desarrollo humano o el crecimiento personal, como me gusta a mí llamarlo, tiene que ver con sí ver los resultados, es decir, lo que voy a ir logrando, pero lo que realmente importa es generar las causas y accionarlas en la cotidianidad, y a eso se le llama congruencia. Si yo sé cómo hacer, qué hacer y cómo hacerlo, que ya estoy hablando ahí de conocimiento, y soy congruente, déjame decirte algo, lo voy a lograr. Pero las personas, y los psicólogos lo saben, utilizan mucho un concepto que es sabotaje, ¿no? Se comienzan a sabotear a sí mismas porque quieren algo, pero mi cuerpo ya me llevó de este lado, o mis emociones me llevaron de este lado, o mi intelecto ya me llevó de este lado. Inclusive en nuestra jerga cultural hablamos de cambio, y cambio es, cambio esto por esto. Realmente las personas que piensan a partir de cómo generar las causas y que saben hacia dónde van, no piensan en cambio. ¿Sabes qué creen que piensan? En crecer, en evolución. Bueno, es algo complejo esto que mencionas. Hoy por hoy, pues parte del sistema económico en el que vivimos, pues justamente se centra y focaliza esfuerzos en generar ciertas necesidades para el consumo de productos, servicios. Y entonces mencionabas esta parte corpórea del cuerpo, del placer inmediato. Pues te quiero unos tacos, me los como a las 11 de la noche con mucha salsa y una coca, pero sabe delicioso. Sin embargo, pues a los que ya estamos más cerca de los 40, 50 años, sabemos que va a ser una bomba en el estómago y que ese placer pues va a durar muy poco y las consecuencias van a ser un poquito más atroces y duraderas que esos 15 minutos de sabor intenso en la boca. Y entonces, ¿cómo hacer entonces para escapar de esta necesidad o esta búsqueda de la satisfacción inmediata
intensa, pero volátil. ¿Cómo nosotros podríamos empezar a entender estas causas y trabajar en el proceso para llegar a ese efecto pues, que todos deseamos, ¿no? Tener éxito y ser felices? Ok. La idea no es escapar. La idea es aprender a jugar. Saber mover nuestras piezas. Voy a poner otras ideas sobre la mesa. ¿Te has dado cuenta que en nuestra cultura, cuando queremos, voy a utilizar este concepto, cambiar, ¿no? O mejorar, luchamos contra hábitos? Es decir, si quiero bajar de peso, evito comer la hamburguesa, la coca, las grasas, las azúcares, y eso genera una ansiedad terrible. Y cuando la persona no lo logra, cae. Dice, ay, pues ya caí, ni modos. Me sigo la semana y lo vuelvo a intentar la otra semana. Te voy a decir cómo comprendo yo que funciona. No luches contra eso. Piensa en algo más grande. De tal forma que cuando comiences a configurar eso, que es mucho más grande, empieces a tener como resultados tener dominio sobre lo que comes, ser más organizado, empezar a mejorar la salud, te ves mejor, la ropa se te ve, etcétera. ¿Sí me explico? Y te voy a decir cómo lo hice yo, o lo estoy haciendo, porque si hay un fanático de la comida aquí conectado, ese soy yo. Un día me paré en un semáforo y pasó un señor como de unos 60 años. Y déjame decirte una cosa, no podía caminar. Y dije, para 60 años me faltan ya 22 nada más, es poco. Y dije, yo quiero llegar a viejo. Había un maestro en la universidad que decía, yo voy a vivir 85 años y voy a llegar como Skinner y con corbata. Y a mí me encantaba cuando decía eso. Y yo quiero llegar a viejo y si lo logro, ¿sabes cómo quiero llegar? Sano. Que pueda caminar, que pueda comer, que pueda dormir, que pueda hablar, que pueda seguir estudiando. ¿Sí me explico? Eso es mucho más grande que luchar contra una hamburguesa. Y entonces reconfiguras, dices, me encanta la hamburguesa, me puedo comer una cada 15 días y en un horario donde pueda hacer digestión. Y dejas de luchar. Bajé 30 kilos y me siento mejor, pero no estoy luchando contra la comida, ni con lo que bebo, ni nada. Simplemente estoy configurando un efecto que voy a querer tener. Ahora, las personas que de repente quieren tener un cuerpo de gimnasio, de modelo, así, se esfuerzan por eso, en el efecto. Cuando realmente esa gente ha generado una causa y se ha enfocado en eso. ¿Dónde funcionan los sentidos, las emociones? En conectar con el presente. Cuando nosotros logramos conectar con el presente, es decir, los gestaltistas le llamarían el aquí y el ahora, le estamos dando la importancia a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros estamos haciendo. Si mis pensamientos no están en el presente, entonces yo no estoy ahí. Estoy donde están mis pensamientos. Puede ser en el futuro, puede ser en el pasado, puede ser en otro escenario. Y eso causa un malestar increíble, porque entonces comienzo a sentirme frustrado. Y déjame decirte que la frustración es una aliada del fracaso. Te dije que iba a abrir 2 líneas, ¿verdad? Esa es una. Perdón. Y
Bueno, no sé, ¿cómo ves esta idea? Bastante interesante, pero me suena un poco compleja. Suena muy asertivo y desde la teoría cognitivo-conductual sabemos que si trabajamos el pensamiento, pues podemos trabajar las emociones y podemos trabajar las conductas. Sin embargo, uno de los principales problemas es justamente ese manejo del pensamiento. Es decir, ¿cómo reconfiguro? Ok. Digo, como para nosotros que somos novatos en esta situación, ¿podrías expandir un poquito más eso de, bueno, ¿y cómo reconfiguro eso más grande? Si de repente estoy un poco saturada con ideas de necesito bajar de peso o necesito unos tacones nuevos, ¿no? Lo que necesito es un carro nuevo o un mejor carro. Pero, ¿cómo hacer esa evolución de pensamiento? Primero, tú no eres novata, tú eres una experta en planificación y eso te pone en un nivel diferente. La segunda, ya me acordé, la segunda línea, y tiene que ver con esto. Te voy a platicar una experiencia que me pasó por muchos años cuando participaba yo en las entrevistas de personal docente. Había sí recuerdas que hace un momento dije que no teníamos que escapar, sino aprender a jugar. Bueno, voy a tratar de enlazar. Había una sección de la entrevista en donde se le hacía una pregunta acerca de su proyecto de vida. Y esto sucedía mucho en las áreas de administración, de negocios, como ciertas áreas del conocimiento, ¿no? Y entonces, el 90% de las personas respondían a la pregunta, ¿cómo te ves en 5 años? Con la siguiente respuesta, con un negocio. Y esa respuesta es maravillosa. Pero ¿sabes que es una respuesta amorfa cuando le agrego una pregunta? ¿Qué negocio? No lo sé. Reconfigurarnos es empezar a saber qué quiero. Porque si yo no sé exactamente qué quiero, ¿sabes qué va a suceder? Voy a dar respuestas amorfas. Y entonces no importa el camino, siempre y cuando me produzca placer corporal, que es maravilloso, placer emocional, que es más maravilloso, placer intelectual. Pero si yo empiezo a dar respuestas amorfas, ¿cómo quieres ser en 5 años? Feliz, estable. ¿Sí me explico? Entonces, una de las grandes cuestiones que nos impiden precisamente reconfigurarnos es no preguntarnos exactamente qué quiero. En crecimiento personal, en el diplomado, lanzamos un planteamiento que vamos a ir construyendo. En verdad, no es comercial, pero te lo quiero compartir. Es, ¿a qué vine a este mundo? Y no como un tema de ayudar a los otros, no, exactamente a qué vine. Déjame decirte que si la persona logra descubrir sus potencias, sus cualidades, sus capacidades de creación, su camino va a ser recto. Su camino va a tener exactamente las paradas que necesita, pero el rumbo no va a cambiar. Eso es un trabajo de la educación. Y cuando hablo de la educación, no me refiero a los ambientes únicamente escolares. Me refiero al conjunto, a lo global de lo que es educar. Cuando nosotros pensamos en si en verdad, sin juicio, sin crítica, sin lamento, nuestros padres estaban en un proceso de desarrollo personal cuando nos crearon, un porcentaje bien elevado dice que no. Porque cuando nosotros fuimos criados,
educados, lo que importaba era el techo, la comida e ir a la escuela, la vestimenta. Pero la guianza, el guiar a un niño, es realmente, ¿quién tiene los recursos para guiar a alguien? Quien sabe a dónde va. Quien está en un proceso propio de crecimiento. Lo demás es valioso, por supuesto, no estoy diciendo que no, pero entonces vamos a seguir la misma línea. Ahora, ¿por qué el tema del crecimiento personal con adultos? Por el concepto que vamos a integrar ahora mismo, la conciencia. Bien, bueno, para cerrar un poquito el tema que estábamos hilando, entonces podríamos hablar de que para reconfigurar estos pensamientos, esta forma de ver la realidad, la vida, necesitamos trabajar en un proyecto de vida y que este proyecto de vida pues tiene que tener una intención, un sentido, y este sentido es el que nos va a dar ese estilo de vida tan añorado y sostenible, porque eso es lo más importante, que sea sostenible, ¿no? No vivir con engaños como de voy a bajar 10 kilos en una semana o de repente, si la vida, si me lo merezco, la vida me lo va a poner delante de mí, las cosas se van a dar solas, sino más bien nos da una dirección, un sentido, un estilo de vida justamente llena de las acciones, las conductas, los pensamientos necesarios para llegar a donde queremos. No sé si hasta acá podríamos decir que es correcto. Sí, puedo, si me permites, voy a introducir, antes de pasar al tema de la conciencia, un concepto que es introspección. Hace rato mencionabas el conductismo, pero uno de los pilares del conductismo era un físico y se llamaba William James, si no mal recuerdo. Cuando yo leí esto de este sujeto, yo no sé más de su trabajo, solamente te voy a decir lo que leí y que me impresionó. Un problema, y esto es a nivel de tema comercial, es que en las universidades nos hacen leer los refritos. No, vamos a las fuentes, vamos a acercarnos más. Pero William James dijo, y tampoco es necesario leer bastante, con que nos enseñen a leer y a comprender, nosotros agarramos camino. Perdón. William James dijo que, fíjate lo maravilloso que dijo este físico, que el trabajo que la persona tiene que hacer consigo misma es la introspección. Un físico, o sea, ni siquiera existía el conductismo todavía. Bueno, como teoría, como modelo, claro que ya existía. Este concepto de introspección, Patti, es bien poderoso. Suena raro que diga poderoso, pero en verdad, imagínate toda la información genética y filogenética que traemos. Y además, toda la información que se guarda en el inconsciente, ¿no? Así se le llama en el subconsciente, inconsciente, como le quieras llamar. Y que ahí está, y que es precisamente la que nos va gobernando. Este proceso de introspección es de por vida. No lo vas a lograr en 10 meses de terapia, mucho menos en un mes, no. Es un proceso de vida. Nos va a permitir ingresar poco a poco hasta la raíz de nuestro ser. Me explico. Cuando yo decidí estudiar psicología,
fue por una maestra del bachillerato. Sus clases, pero lo que ponía en las diapositivas era maravilloso para mí. Cuando yo leo el origen etimológico de la psicología, que es el tratado del alma, dije, de aquí soy. Esta introspección nos va a permitir llegar hasta esas raíces. Porque hay personas tan estables, sean cuales sean las condiciones políticas, económicas, sociales, por su proceso de introspección, de autoconocimiento, de autoconcepto. ¿Dónde se fortalece esta idea, querida Patti? En una corriente humanista que se le llama logoterapia. Cuando Víctor Frank llega a los campos de concentración y le quitan sus escritos, bueno, lo desnudan, ¿no? Les dicen que se desnuden. Él se hace la pregunta, ¿por qué me están quitando mis escritos? Porque para él era valioso, ¿no? Su última investigación. Trata de imaginar el escenario. Iban como prisioneros, como esclavos, llegan al campo de concentración, los desnudan, los avergüenzan. De hecho, ahí es escrito, ahí estábamos desnudos y nuestra alma, así lo dice. Y luego dice, ya sé, fíjate, la fortaleza de esa estructura psíquica. Dice, ya sé, para poner a prueba en mi vida lo que he escrito. Estaba asumiendo esa realidad. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué nivel de conciencia tenía este sujeto? Y lo tomo, pues, y ahí hay muchos ejemplos más, ¿eh? Cuando la persona logra eso, en verdad, vamos a destruir una de las cosas que nos saca del juego de la humanidad. ¿Sabes cuál es? Creer que todo está perdido. Creer que no hay más. Dudar, la incertidumbre. Imagínate que cada persona, desde lo más antes que pueda de su vida, con niños es complejo, por eso hay que irles dando recursos, entremos a estos procesos de introspección, de descubrimiento. No nos dejaríamos imponer nada. Seríamos sujetos verdaderamente libres. Entonces, pues también no nada más es encontrar este sentido o este proyecto de vida, sino trabajar en el autoconocimiento y de ahí podría ir surgiendo todas estas reconfiguraciones y, por supuesto, la claridad de pues, cuáles son mis poderes humanos, como decía Erich Fromm. Y me gustaría, pues, retomar esta parte de la conciencia que retrasé un poco, pero me parece que es sumamente importante porque si hablamos de autoconocimiento, pues tenemos que hablar de conciencia, ¿no? Y creo que es un elemento indispensable en la actualidad y que mucho estamos lidiando, pues, los unos con los otros, en un sentido de repente, importo yo, en el tráfico importo yo llegar primero, yo, como dice el meme, tratando de llegar, en cuatro minutos al trabajo cuando la distancia es de 1 hora, y cosas como esto, ¿no? Que lloren en mi casa, pero prefiero que lloren en otra casa que en mi casa, o este tipo de pensamientos que de repente tienen que ver mucho con tal vez esta falta de conciencia, con el tipo de conciencia. ¿Qué nos dices al respecto?
Bien, aquí entramos en materia. Lo anterior fue introductorio. No es cierto. Realmente te voy a una de las metas o una de lo que debemos lograr como humanidad es concebir que somos uno, pero nos hemos empeñado, en verdad, por miles de años en segmentarnos. No voy a meterme mucho en ese tema. Si alguien tiene condiciones menos favorables de vida que otra persona, va a decir, ah, la otra persona piensa así porque tiene mejores condiciones de vida, pero solamente está viendo una parte y tiene razón. Ok, te voy a decir lo que escuché en una enseñanza maravillosa. Decía el maestro, yo vivo en un edificio de 40 pisos. Me encantó cómo lo aterrizó. Y quien vive en el piso 1 escucha todo el ruido del tránsito y de la calle, y si hay un asalto lo ve y lo escucha. ¿Sí me explico? Todos esos ruidos externos los escucha el primer, segundo y tercer piso. ¿Y sabes qué? Su molestia tiene fundamento, sus incomodidades, porque están ahí. Y así, conforme va subiendo de piso. En el piso 16, la atmósfera es diferente, porque ya no se escucha lo de abajo. Pero el del piso 16, cuando abre sus ventanas, ve al edificio de enfrente. Y eso le produce molestia. Y dice, ¿cómo no puedo ver más arriba? No, pues porque estás en el piso 16. A partir del piso 25, es una maravilla, porque ya no hay un edificio en esa zona que te impida ver más allá. Pero yo quiero que entonces nos imaginemos que a partir del piso 35, 40, puedes ver la frontera o lo maravilloso que hay ahí. Vamos a tratar de llevar esta idea al nivel de la conciencia. En la conciencia está la realidad. Abraham Maslow lo pone de esta forma. Cuando nosotros vamos creciendo como personas, vamos teniendo una percepción más profunda de la realidad. ¿Por qué a veces, cuando somos jóvenes, no comprendemos la sabiduría de los más viejos? Pues porque estamos en el piso 1, 2, 3. Si una persona dice, no hay salida, la economía va en pique, la delincuencia, ¿tiene razón? Tiene razón. No puede venir alguien a decirle que no tiene razón. ¿Sí me estoy explicando? Porque es lo que ve, es lo que percibe, es lo que siente, y así lo va a vivir. Este señor ruso introdujo en su teoría de histórico-cultural un concepto maravilloso que es herramientas de la mente. Nos enseña a los educadores que si queremos que los niños avancen, ¿no? Que piensen diferente, que hay que darles herramientas. Lo mismo sucede, pero no son herramientas de adoctrinamiento, no son herramientas, no, de ahora piensa así, son herramientas de descubrimiento. Y ver que las posibilidades en este mundo finito, físico y maravilloso,
son interminables. Las personas que logran en verdad conectar con eso van a avanzar. En la penúltima ceremonia que tuvimos en el instituto, hubo un mensaje maravilloso de una egresada de maestría, una profesora, y dijo: vengo de donde nos dijeron que no se podía. Fíjate, y tiene razón. Pero ella ahí parada dijo: yo sí pude. ¿Sí me explicó? No es un tema de salir y partirse el lomo nada más. Es un tema que va implícito, por supuesto, que tiene que ver con nuestra humanidad y con el poder de descubrirnos. En ese sentido, traigo una nota aquí bonita, que en la conciencia es donde nosotros, las personas, interpretamos la realidad. Y como la vamos a interpretar, la vamos a vivir. El proceso, el acto de educar, uno de sus fines es precisamente interpretar esa realidad de una manera mucho más profunda. Mucho más profunda. ¿Cómo ves? Muy interesante. Creo que nos plantean muchas más interrogantes y podríamos seguir expandiendo y expandiendo la idea. Ya nos estamos quedando cortos de tiempo y me gustaría que pudiéramos empezar a cerrar esta charla parafraseo algunas de las cosas más importantes que hemos tocado el día de hoy. Lo importante de crecer como persona, porque sobre todo como adultos llevamos implícito la responsabilidad de dar recursos a esas nuevas, no, a esos seres más jóvenes para hacer un cambio en el nivel de autoconocimiento que tengan ellos mismos y así pudieran tener una reconfiguración y cambiar ciertas ideas que de repente van entorpeciendo nuestro desarrollo, nuestra cotidianidad, la unificación familiar, la concepción del amor y un sinfín de cosas en la actualidad. Cuando lleguemos a esta reconfiguración, entonces, mediante el autoconocimiento, podremos tener una percepción distinta de la realidad. Y esto, pues, gracias al desarrollo de conciencia que podemos tener. Creo que quedan varias preguntas alrededor de cómo llegar a ese despertar de conciencia, cómo abonar a ella. Hay como muchos puntos abiertos y a mí me gustaría pues cerrar preguntándote, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo empezamos? Porque seguramente más de uno nos vamos a quedar un poco picados y con interrogantes, pero ¿qué podríamos empezar a hacer ahora en lo que encontramos la ruta adecuada? Pati, este mundo en el que vivimos es una oportunidad y somos invitados a habitar en este mundo. Hace rato venía bajando las escaleras y me preguntaba, porque allá tembló, y la naturaleza cada que puede hace intentos de sacarnos.
las personas que crecen, que se autorrealizan, porque la autorrealización es un efecto, no es una meta, es la cotidianidad, vamos a dejar de fragmentarnos con los otros, de pelear, y vamos a cuidar nuestro entorno. Amar es cuidar. ¿Por dónde empezamos? Con dos preguntas. ¿Qué realmente quiero en la vida? En este precioso momento histórico que me ha tocado vivir. Y cuando crees haber empezado a descubrir el hilo que te va a guiar a ese proceso de introspección, pregúntate, ¿pero esto es real, es genuino, es de mi esencia o es algo que no es mío? El cuestionamiento es la forma en cómo hemos ido descubriendo las cosas. Así que tener respuestas concretas nos va a ayudar a descubrir exactamente qué queremos. Y cuando yo logro descubrir qué quiero, lo corpóreo, lo emocional, lo intelectual, y este nivel de la conciencia se unifica. Y mis esfuerzos van a estar enfocados en eso. Y como voy a estar enfocado, como voy a estar trabajando, se van a ir haciendo efectos de autorrealización y de ayuda a las personas. Una red de ayuda. Pero si yo quiero estudiar medicina porque los médicos son los que ganan mejor, ya se amoló la cosa. Ya no hay ninguna ayuda ahí. Todo eso, todas las ganancias en cualquier sentido que podamos tener, hay que aprenderlas a ver como efectos de lo que vamos haciendo. Si seguimos ejercitando la introspección, el descubrimiento, el descubrir qué queremos, cómo lo queremos, viene una segunda interrogante. ¿Cómo lo logro? ¿Qué te parece que de esto hablemos en el próximo en vivo? Escribí un texto en la columna que tengo en el instituto que lleva el mismo título, ¿Por qué las personas fracasan? Pero ahí hablo precisamente de la materialización de la idea. Grosso modo, cómo se logra materializar ese deseo que tú tienes. Porque también ese concepto del deseo es, en verdad, increíble, ¿no? ¿Cuántas veces las personas no decimos, yo quiero hacer esto, pero llevas años y no lo has hecho? Ese es un nivel de deseo muy mínimo. Y hay que ir cambiando algunos paradigmas, como el tema del sacrificio, ¿no? Estoy estudiando esto, o ahorrando, pero estoy haciendo esos sacrificios, porque los sacrificios se sufren. Y no son malos, lo vas a lograr. Es bueno. Pero tenemos la oportunidad de pasar a un concepto que se utiliza mucho en la psicología humanista, que es el goce. Que sabemos que precisamente la cotidianidad es para el goce. Pero bueno, eso tiene que ver más bien con un sentido de permanencia. Pues muchas gracias. Creo que nos das dos preguntas que nos tenemos que hacer para empezar a ejercitar y de las cuales van a surgir muchas más interrogantes. Cabe destacar que cuando hablamos de desarrollo personal, de crecimiento personal,
entendemos que es un proceso continuo que inicia desde el nacimiento y que vamos caminando paso por paso durante la vida, que a veces podemos tener algún retroceso, alguna caída, pero lo importante es entender que como proceso se avanza de a poco y que nunca se deja de avanzar si es la decisión que uno mismo tiene, porque pues retomando una mirada budista, sabemos que hoy por hoy el que tiene la capacidad volitiva pues es el ser humano y él es el que tiene la capacidad de decidir hacia dónde, decidir qué, decidir cómo sentir, decidir cómo pensar, decidir cómo reaccionar ante las circunstancias de la vida. Entonces, ejerzamos esa capacidad poco a poco, estemos presentes, como bien lo dijo Jaime, aquí viviendo, sintiendo, percibiendo, para poder decidir y que no la vida u otras personas pues tomen las decisiones por nosotros y entonces terminemos diciendo pues no era lo que quería, pero es lo que me sucedió. El de repente. De repente. Y bueno, empecemos por ahí y todas las interrogantes que tengan, todas las sacudidas que tengan, pues es un buen momento para que sucedan y ojalá que no las dejen ir, que las retomen y que las desmenucen hasta encontrar una respuesta y una dirección. Maestro Jaime, pues estamos concluyendo, no sé si quieres sellar esta charla con algo más. No existen recetas mágicas, pero sí hay esa idea de magia en lo que sucede. Cuando digo recetas mágicas me refiero a que no existe normalmente 1, 2, 3 o la forma en cómo lo hizo la otra persona me va a ayudar a mí, porque la complejidad, hace rato utilizaste bien bonito este concepto del ser humano, es eso, que es ser humano, ¿no? Y tenemos información diferente, procesamos información diferente, pero lo interesante aquí es que este concepto, Patti, de información, porque además decimos que estamos en la era de la información, es aquello que te entra y te forma. Pero ¿cómo queremos realmente ser formados nosotros? ¿O cómo queremos estar? ¿Sí me explico? Una de las cosas que podemos ejercitar también es la no reactividad, porque estamos en verdad en un momento tan estresante que todos reaccionan. Pero esa reacción va formando capas para que la conciencia no pueda ver lo que realmente es valioso. Todos los días las personas se están peleando y se están insultando y se están engañando y hay en verdad una oscuridad, un mundo de caos bien terrible y no tenemos que luchar contra eso. Lo que tenemos que hacer o lo que podemos hacer es descubrirnos y dejar de abonar a eso. Si dejamos de abonar a eso, en verdad, va a seguir, vamos a seguir transformándonos. Pero cuando nosotros abonamos a esas atmósferas, nos volvemos en parte de eso. Que, hablando de deseo, mi deseo no es que tengas éxito, mi deseo es que tengas la fuerza en la conciencia para descubrir cómo lograrlo. ¿Qué quieres específicamente y cómo lograrlo? Y en este juego, en verdad, no somos enemigos, no somos competidores, todos venimos a eso, a vivir nuestra humanidad. Te quiero agradecer profundamente, Patti. Soy un miembro que vive con mucha alegría en ser parte del Instituto Universitario Antequera de Oaxaca, que me apasiona estar aquí,
que vivo agradecido por la oportunidad de ser parte del instituto, de conocerte, conocer gente tan maravillosa, los profesores, las profesoras y toda aquella gente que todos los días se está esforzando. En verdad, mi reconocimiento, mi aprecio, y cuando digo que los quiero es muy en serio. Los quiero mucho. Muchísimas gracias, Jaime. Pues muchas gracias a los acompañantes del camino que estuvieron en esta noche conectados, escuchando, viendo. Estamos a sus órdenes. Por hoy hemos terminado esta charla, pero prometemos volver con un poquito más y ahondar en conceptos e ideas que se han dicho esta noche y que son de mucha relevancia. Ojalá que esto te sirva de algo, que encuentres algo para ti y pues no dejes de acompañarnos en el siguiente en vivo. Bonita noche, gracias Jaime, buena noche, les enviamos un fuerte abrazo cálido y pues nos estamos viendo en la siguiente ocasión. Vamos a hacerlo más seguido. Bonita noche.